Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy donde vamos a ver toda la parte de grupos funcionales de la química orgánica, ¿no? Bueno, antes de comenzar, vamos a recordar algunos conceptos que estuvimos trabajando nosotros en química inorgánica, ¿eh? Principalmente conceptos de enlace químico. ¿Se acuerdan lo que era el enlace químico? Sí, por los átomos se mantienen unidos gracias al ¿Qué es el enlace. enlace entonces? Los enlaces covalentes iónicos, ¿puede ser? Bueno, ahí me La lo... unión de uno o más átomos. Si ustedes tuvieran que definir lo que es el enlace químico, solo podemos decir que es una fuerza, por más que fuese una interacción, podemos decir, entre dos átomos que los mantiene unidos. Unidos es cercanos, ¿no? Pegaditos uno al otro. ¿Están de acuerdo con esa definición? ¿Se entiende? Sí. Y nosotros sabemos que hay, en realidad, tres tipos de enlace de los cuales nosotros estudiamos más, más en detalle dos de ellos, ¿no? Tenemos el enlace iónico, el enlace metálico, y tenemos el enlace covalente. ¿Sí? Enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. Bien. Tres tipos de enlace. El enlace iónico, si ustedes se acuerdan, ¿entre qué átomos se daba? Metal y no metal. ¿Cómo? Metal y no metal. Entre un metal y no. Bien. Se produce entre un metal y un no metal. El enlace iónico. El enlace metálico se produce entre metales. ¿Sí? Y el enlace covalente, que es el que más nos interesa a nosotros ahora, que vamos a ver toda la parte de química orgánica, sabemos que se produce entre dos átomos o entre dos no metales. ¿Sí? Se produce entre dos no metales. Y bueno, justamente los no metales que se van a estar uniendo por enlace covalente para formar las biomoléculas de las que nosotros hablábamos el otro día, esos no metales que se van a estar uniendo, ¿cuáles son? Son los que llamábamos bioelementos primarios, ¿no? Carbono, Carbono, Oxígeno, carbono, oxígeno, oxígeno. azufre, nitrógeno. bien, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Azufre. ¿Sí? En el caso de las moléculas orgánicas, los átomos no metálicos que se van a estar uniendo, de alguna manera, ya lo vamos a ver, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo era el enlace covalente? ¿Cómo dos átomos se unían por enlace covalente? Bueno, si ustedes recuerdan, vamos a... Puede ser que porque tenían electronegatividad, o sea, uno tenía más que otro, pero no tanto como en el iónico. Está bien. Yo por el momento no haría referencia a la cuestión de la electronegatividad, porque no la necesitamos realmente.
por el momento con saber que se produce entre dos no metales es suficiente. Sí, sí, vos tenés razón. La explicación a esto tiene que ver justamente con la diferencia de electronegatividad que hay entre dos átomos. De hecho, bueno, así lo estudiamos oportunamente nosotros. Pero por el momento vamos a recordar esta cuestión de que el enlace covalente se produce entre dos no metales, ¿sí? Y en el enlace covalente, los átomos comparten electrones, ¿se acuerdan? Procurando completar su octeto. ¿Se acuerdan del octeto? Eran los últimos electrones, los más externos. Bien, 8 De electrones valencia. en su última capa. 8 electrones en la capa de valencia. ¿Sí? Los átomos comparten electrones y en ese compartir lo que buscan es completar su octeto. Que son 8 electrones en la última capa, excepto el hidrógeno, que completa con 2 electrones. ¿Se acuerdan eso? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un átomo A, que tiene 7 electrones, ¿no? Y tenemos un átomo B, que también tiene 7 electrones, lo que va a pasar cuando estos se unan es que A va a extender su órbita capturando este electrón, pero no se lo va a agarrar para él, lo va a compartir con B, ¿no? Entonces ahora A, fíjense, tiene 2, 4, 6, 7, 8 electrones. Y lo mismo va a hacer B con ese electrón de A. Se lo va a compartir, y entonces, fíjense, A y B están compartiendo un par de electrones, ¿sí? Los electrones se comparten de a pares. Un par de electrones. Los electrones se comparten de a pares. De manera que, si uno tuviera que escribir esto de otra forma, uno puede escribir este enlace así, ¿no? Esta rayita que está uniendo los dos símbolos representa el enlace covalente. ¿Se entiende? Esa rayita así, esto significa que A y B están unidos mediante un enlace covalente. En química orgánica nosotros vamos a usar una forma de representación de las moléculas en las que vamos a usar estas rayitas para indicar la forma en que están unidos los átomos. Por ahí en química inorgánica no lo usábamos a esto. No, nosotros decíamos agua y por el momento ahí no nos interesaba de qué manera estaban unidos los átomos en esa molécula, ¿no? O ácido sulfúrico o lo que sea. No era necesario que sepamos de qué manera estaban unidos entre sí los átomos. Acá en química orgánica sí es necesario que sepamos cómo están unidos entre sí los átomos, porque de la forma en que están unidos van a depender las propiedades de las moléculas. Nosotros vamos a ver ahora que va a haber distintos grupos funcionales que tienen que ver con distintas maneras de distribuirse los átomos y unirse entre sí. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. José, Sí. Sí. yo una vez me puse a ver, viste, lo que es el ciclo de Krebs, para curiosear nomás, viste. Y hay, creo que si no me equivoco era el carbono, que llegaba a formar así con esa rayita, pero hasta un triple enlace. 3 de esas rayas. No así sé si hay, no me acuerdo que haya en el ciclo de Krebs ninguna especie que tenga un triple enlace con el carbono, pero sí, eso puede darse.
pueden, Sí, no sé si con el carbono, ¿viste? Pero era con algún elemento los, había los la átomos triple enlace. los átomos pueden compartir un par, dos pares o tres pares de electrones. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver eso. ¿Mm? Bien. Bueno. El tema es que... Ven que cambie esto. Ahora, ¿qué pasa si un átomo necesita dos electrones y uno necesita uno? Por ejemplo, si tengo un átomo que tiene 2, 3, 4... Tengo un átomo acá que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y tengo otro que tiene 1, 2, 3, 4, también 5, 6 electrones. Estos átomos, cada uno necesita dos electrones, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que este átomo extienda su órbita ahí, ¿sí? Y este extienda su órbita ahí. ¿Lo ven? De manera que ahora, ven, están compartiendo A y B dos pares de electrones. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estos dos que le está compartiendo B, 8 electrones, el octeto. Y lo propio para B. Entonces así se van formando los enlaces. Pueden ser simples, pueden ser dobles. Todo depende de la necesidad de electrones que tenga cada átomo. Bueno, que eso es algo fundamental al momento de escribir las moléculas orgánicas. Por eso nosotros nos vamos a detener un segundito en eso. Esperen que no sé si me está guardando la pantalla. Ahora sí. Voy a borrar, después les paso la pantalla, ¿puede ser? ¿O están copiando? Sí. ¿Sí están copiando o sí puedo borrar? Las dos. Bueno. Entonces, una cuestión importante es definir cuáles son las necesidades de electrones para completar el octeto que tienen los átomos con los que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que las moléculas orgánicas se formaban con unos pocos átomos. Teníamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿qué me falta? Fósforo. Fósforo. ¿Y azufre? Y azufre. Fósforo y azufre. Bien, en realidad, las más sencillas, las que vamos a empezar a trabajar, están con carbono, hidrógeno y oxígeno. Después vamos a ver que en algunas biomoléculas se suma el nitrógeno, después se suma el fósforo. Bien, pero lo que queremos hacer ahora es determinar o establecer cuáles son las necesidades de electrones que cada átomo tiene para completar el octeto. Vamos a empezar con el más sencillito, que es el hidrógeno. Esperen que quiero usar colores.
Bueno. Ustedes saben que en los modelos moleculares que tenemos nosotros, y los que aparecen en los libros, cada átomo tiene un color establecido. Bueno, el átomo de hidrógeno es un átomo blanco. Los átomos de hidrógeno son blancos, los átomos de carbono son negros. ¿Sí? En una representación, cuando ustedes vean esto, ese color en un átomo es un átomo de carbono. Después, los átomos de oxígeno son rojos. ¿Sí? Los átomos de nitrógeno son celestes o azules. Los átomos de fósforo, yo no me acuerdo, creo que en el modelo que tenemos nosotros son lilas, no es tan común que hagamos moléculas con fósforo, y el azufre, sí me acuerdo, es amarillo. Yo creo que sí que era lila en el modelo que nosotros tenemos, el átomo de fósforo. Bien. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con el más sencillo, que es el hidrógeno. ¿Sí? El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa, ¿no? Tiene número atómico 1, y un solo electrón. Y la única capa que tiene es la última, ¿no? Bueno, entonces le faltan, ¿cuántos? Para completar el octeto. 1. Uno. Bien, le falta un electrón. Por lo tanto, necesita establecer un solo enlace covalente. ¿Se entiende eso? Necesita establecer un solo enlace covalente porque con ese enlace covalente él ya va a poder conseguir ese electrón que necesita. De manera que va a quedar, cuando yo vea el hidrógeno en una molécula, voy a ver que está el átomo de hidrógeno y una rayita. A lo que sea, ya vamos a ver después esa rayita a dónde apunta. Apunta a otro átomo que le está proveyendo un electrón al hidrógeno. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos con el carbono. El carbono si ustedes se acuerdan, o se fijan en la tabla periódica, está en el grupo 14. Entonces tiene 4 electrones en la última capa, ¿no? Si tiene 4 electrones en la última capa, ¿cuántos le faltan? 4. El octeto. Le faltan 4 electrones. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos enlaces covalentes va a tener que establecer el carbono para cumplimentar el octeto? 2. 1. Y si establece un enlace covalente, consigue un electrón ahí, no, nada más. Porque por cada enlace, claro, piensen así, por cada enlace covalente que él establece, está incorporando un electrón a su órbita. Porque el enlace covalente se forma con un electrón que pone él y con otro electrón que pone otro átomo, ¿no? Entonces, para él conseguir los 4 electrones que le faltan, necesita establecer 4 enlaces covalentes, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Profe, Sí, ¿puede ser que con esto se arme lo de alcanos, alquenos? totalmente.
Así es. ¿Mm? Entonces, como le faltan 4 electrones, necesita establecer 4 enlaces covalentes. Que esos enlaces covalentes pueden estar dados con, bueno, acá, en el caso del hidrógeno, como era un solo enlace covalente, bueno, se va a dar con un solo átomo de este lado. En cambio, el carbono, como tiene que establecer 4 enlaces covalentes, se puede dar de distintas maneras. El carbono puede establecer 4 enlaces covalentes con distintos átomos, puede establecer 2 enlaces covalentes con el mismo átomo y otros 2 con distintos átomos, puede establecer 3 enlaces covalentes con el mismo átomo y otro con distintos átomos, ¿no? Son 3 casos que puede darse en el carbono, de cómo establecer los enlaces covalentes de manera que él siempre gane 4 electrones para completar su última capa. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver el oxígeno. Bueno, ¿qué pasa con el oxígeno? Bueno, el átomo de oxígeno, si ustedes se fijan en la tabla, el grupo 16, tiene 6 electrones en la última capa. Le están faltando 2 electrones, ¿no? Ujú. Le faltan 2 electrones para completar el octeto. Por lo tanto, ¿cuántos enlaces covalentes va a establecer? 2. Muy bien, porque cada enlace covalente le va a proveer un electrón. Profe, ¿dónde se fija en la tabla bien cuántos tiene el elemento? En el número de... Acuérdense que la cantidad de electrones que un átomo tiene en su último nivel coincide con el número del grupo de la tabla periódica, el que está en números romanos. Y si no, con la última cifra, si está en números arábigos. Fíjate que tenés grupo 16, tiene 6 electrones. Grupo 14 tiene 4 electrones. Grupo 15 tiene 5 electrones. Sí, genial, ahí lo ¿Ah? vi, gracias. Bueno, entonces a este le faltan 2 electrones, por lo tanto, necesita establecer 2 enlaces covalentes. Necesita establecer 2 enlaces covalentes. Bueno, eso puede darse también de distintas maneras. Podemos tener un oxígeno que establece 2 enlaces con 2 átomos diferentes, o un oxígeno que establece enlaces con un mismo átomo. ¿Ven? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. Vamos con el nitrógeno. En el caso del nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos electrones le faltan a este? 3. Bien. A ver, Anabela, decime, si a este le faltan 3 electrones, ¿cuántos enlaces covalentes va a tener que establecer? Anabela ¿A mí, García. profe? ¿Sí? Dale. 3 enlaces covalentes. Bien. Por lo tanto, necesita establecer 3 enlaces covalentes. La tengo con valente.
3 enlaces covalentes, ¿sí? Que nuevamente, fíjense, como hay más de uno, voy a tener distintas alternativas, ¿no? Va a poder ser los 3 enlaces con distintos átomos, puedo tener 2 enlaces con el mismo átomo y uno con otro átomo distinto, o incluso en este caso, los 3 enlaces también con el mismo átomo, ¿sí? Sí. Bueno, fíjense, vamos a seguir. El fósforo. El fósforo tiene también 5 electrones. Entonces el razonamiento va a ser el mismo que para el nitrógeno, pero en el caso del fósforo puede haber más de 3 enlaces, porque el fósforo tiene la posibilidad de hacer una cosa que se llama expandir el octeto. Él puede sumar 10 electrones en su última capa, ¿sí? Entonces yo acá puedo formar hasta 5 enlaces covalentes. Vamos a ver el caso del fósforo más adelante, en forma específica, ¿sí? Y el azufre se comporta igual que el oxígeno, que tiene 6 electrones, por lo tanto, voy a tener este caso y este caso, ¿no? Sí. Bueno, el caso, como les repito, el caso del fósforo lo vamos a ver después más aplicado a una serie de moléculas, pero hay una excepción acá a la regla del octeto. El fósforo puede establecer hasta establecer 5 enlaces covalentes. Bueno. Entonces fíjense, esto que acabamos de dibujar, este carbono, este hidrógeno, estos oxígenos, este nitrógeno, estos azufres, son, si se quiere, las piezas de un rompecabezas en el que lo que queremos armar es una biomolécula. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo un carbono que que usa esta configuración de unión con 2 líneas para allá, y acá tengo un oxígeno que también hace lo mismo, puedo tener eso, ¿no? ¿Ven? Ahí ambos están compartiendo los electrones que necesitan compartir. ¿Se entiende? Después yo puedo tener un nitrógeno, fíjense, el hidrógeno establece un solo enlace, acá tengo un solo enlace, podría ser así, acá hay un doble enlace, el carbono también puede tener un doble enlace, podemos tener así, ¿sí? Y acá seguir, siempre que cada átomo tenga los enlaces que corresponden, ¿está? Entonces de ahora en más, el átomo de carbono siempre mantiene 4 enlaces covalentes. El átomo de hidrógeno siempre un enlace covalente. El átomo de nitrógeno siempre 3 enlaces covalentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si en una molécula yo tengo un átomo de carbono que no tiene 4 enlaces covalentes establecidos, esa molécula o está mal o no es una molécula con la que nosotros vayamos a trabajar, porque tiene otras características. ¿Se entiende eso? Y así pueden hacer las moléculas que quieran. Fíjense, por ejemplo, tenemos este carbono. Se puede unir con otro carbono, que a su vez tiene 4. Se puede unir con otro carbono, que a su vez tiene 4. Se puede unir con un carbono que es así, ¿no? Y este se puede unir
Acá podemos poner un hidrógeno. Acá necesitamos uno que establezca un solo enlace. El único que cumple con esa condición es el hidrógeno, ¿no? ¿Ven? Acá, alguien que establezca un doble enlace, y bueno, puede ser un oxígeno. Y si pongo un oxígeno acá, el oxígeno puede establecer dos enlaces. Entonces me falta un enlace para allá. Y acá puedo poner un hidrógeno. Fíjense, ahí armo una molécula orgánica, en la que todos los átomos cumplen con el número de enlaces que tienen que establecer. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, y esa disposición, esa disposición de los átomos, la cantidad y la forma en que están unidos entre sí, va a determinar las propiedades de esa molécula. Nosotros las vamos a clasificar en distintos tipos de moléculas y vamos a hablar de las propiedades. Bien. Bueno, dicho esto, hecha esta... Profe, Sí, ¿me puede explicar de nuevo el caso del hidrógeno? esto acá, Sí, porque estoy viendo y pensaba que le faltaría 7 electrones, pero no escuché bien cuando uno, lo es dijo. una excepción. El hidrógeno es una excepción. Con un Ah, ok. electrón completa el octeto. El octeto de él tiene 2 electrones, no tiene 8. Ah, Es gracias. una excepción, porque él, la primera capa de electrones, que es la que él tiene semicompleta, porque tiene un solo electrón, se completa con 2 electrones, no con 8. ¿Está? ¿Se entendió eso, Mauro? Mauro creo que era. Sí, sí. Sí, ahí está. Bien. Gracias. Perfecto. Entonces, esto está guardado. Vamos a pasar ahora, entonces, a ver bien todo este tema de los grupos funcionales de la química orgánica. ¿Sí? Bueno, nosotros recién hicimos un repaso de cómo los átomos se unen para formar moléculas a través de enlaces covalentes. Acá no hay participación de iones, al menos en las moléculas que vamos a ver nosotros, no hay iones que estén participando, son todas sustancias moleculares, todas sustancias que forman moléculas. Bien, el tema es que hay distintas formas de representar esas sustancias moleculares. Acá tenemos 4 sustancias distintas, fíjense. Tenemos hidrógeno, agua, amoníaco y metano. ¿Lo ven? ¿Ven las 4 sustancias? Sí. Bueno, Sí. nosotros hasta ahora, en química orgánica, lo que hacíamos era escribir lo que era la fórmula molecular. Escribíamos el símbolo del elemento y como subíndice la cantidad de esos átomos que formaban parte de la especie química, ¿no? Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a escribir las moléculas de otra forma que se llama fórmula estructural. En la fórmula estructural, yo lo que hago es escribir un símbolo para cada elemento que esté presente, escribo el símbolo, y voy a escribir con una rayita los enlaces covalentes que mantienen unidos a esos átomos en esa molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense cómo acá en la molécula de hidrógeno hay un enlace covalente que mantiene unidos a los 2 hidrógenos. Fíjense, de cada hidrógeno sale una rayita. O sea, se cumple lo que nosotros dijimos hace un ratito, ¿no? Fíjense en el agua. En el agua tenemos un oxígeno y 2 hidrógenos. La única manera de unir esos 3 átomos y que los 3 cumplan con las condiciones que dijimos hace un ratito para la cantidad de enlaces covalentes es esa que está ahí. Fíjense, cada átomo de oxígeno podía establecer cada átomo de oxígeno podía establecer 2 enlaces. Cada átomo de hidrógeno, uno solo. Esta es la única manera en que yo puedo distribuir esa cantidad de átomos y hacer que se cumpla el octeto, ¿no? Esperen que me llegó un mensaje del chat y no estoy viendo el chat. Acá está.
¿Qué pregunta Cere? ¿Hay algo de química orgánica que no vamos a dar? Nomenclatura no vamos a ver porque no entra en el examen. No tienen que nombrar las moléculas, ¿sí? Sí tienen que identificar los grupos funcionales y eventualmente decir a qué grupo pertenece una determinada molécula, si es un ácido carboxílico, si es un aldehído, una acetona. Bien. Fíjense acá, por ejemplo, el amoníaco. Tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, la única manera también de poder acomodar eso en una molécula es un átomo de nitrógeno unido por un enlace covalente a cada uno de los 3 átomos de hidrógeno. ¿Ven? No hay otra manera de acomodar esto y que se cumpla las condiciones que dijimos sobre el número de enlaces. Y lo propio para el metano. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces, y como tengo 4 hidrógenos, y bueno, cada uno de esos enlaces estará ocupado por hidrógenos. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí. Sí. Pauli, ¿se entiende? Azul. Juliana. Sí, profe. Sí, profe. Juliana Josen. Sí, profe. ¿Sí? Matías Acevedo. Sí, profe. ¿Sí? Héctor. ¿Quién es Héctor? Uy, no me dio otra. Profe, yo soy desde la compu de mi papá, soy llamada Eugenia. Eugenio, ¿Sabes? el apellido me sonaba, Sí, pero no el nombre. es la computadora de mi papá. Pensé que teníamos otro Alberto, ¿cómo era? Ah, sí, como la Alhueso. Alberto. Venía a buscar joda, Alberto. No. Preguntó si había una. ¿Cómo era que se llama lo que preguntó? La pool party. La pool party quería. ¿A dónde vino a buscar una pool party? Ay, Dios. Bueno. ¿Se entiende entonces la fórmula estructural? En la fórmula estructural yo escribo los símbolos y escribo una rayita que une, digamos, que simboliza la unión covalente entre 2 átomos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno. A veces hablamos de fórmula estructural desarrollada y a veces hablamos de fórmula estructural semidesarrollada. Por ejemplo, es muy común escribir una cosa así, por ejemplo. Eso, por ejemplo. Fíjense, es una fórmula semidesarrollada. ¿Por qué semidesarrollada? Y bueno, porque yo no estoy escribiendo todos los enlaces, escribo algunos. A los que no escribo es porque son, si se quiere, obvios. Fíjense, incluso esto se puede escribir sin los enlaces. Pero acá, si tengo CH3 y una rayita, esta rayita, este enlace, ¿a quién está dirigido? Es entre este carbono y ¿quién de este lado? El hidrógeno. Y no. Carbono y El carbono. Piensen, si está dirigido al hidrógeno. Al tener 4 tiene Entre los 3 carbono y hidrógenos, carbono no Claro. está. que sobra Bien. del otro lado. Bien, Y los bien. hidrógenos son los que están unidos. Claro, piensen, sí. Vamos a hacerlo acá. Este carbono es este carbono. Fíjense, si esto estuviera unido a un hidrógeno, ahí se termina la molécula. ¿Y qué pasa con todo lo otro? Entonces está unido en realidad al otro carbono, que a su vez está unido a 3 hidrógenos. ¿Ven? ¿Se entiende? Y después este tiene 2 hidrógenos y una rayita más. Bueno, 2 hidrógenos y una rayita, que esa está un oxígeno, que a su vez está un hidrógeno. ¿Ven? Incluso esto se puede escribir así, CH3, CH2 o H. Y ustedes saben que los hidrógenos están unidos al carbono acá, y los carbonos entre sí y con el oxígeno.
Eso un poco se lo va a ir dando la práctica después. Pero bueno, entiendan que a veces usamos formas semidesarrolladas, como para que quede un poco más sencillo, porque ven que escribir esto es más visual, más sencillo que escribir todo este matete, ¿no? Incluso esto lo escribimos en un renglón con la compu. Esto no se puede escribir en una computadora en un renglón, tengo que dibujarlo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, con esto que quiero decir también, que esta parte de la química orgánica, en donde vamos a dibujar moléculas, y a ver fórmulas estructurales, y vamos a ver los grupos funcionales, requiere de cierta memoria visual, ¿no? Ustedes tienen tienen ustedes que acostumbrarse a interpretar esas fórmulas estructurales como átomos que están unidos por enlaces covalentes, en donde cada uno tiene que cumplir con el número de enlaces covalentes que le corresponde. Tenemos que aprender a mirar las cosas a lo mejor de otra manera, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer algunos problemas, vamos a ir desarrollando esa visión. Quédense tranquilos. Fíjense que hay otra forma. ¿Calculadora vamos a necesitar para este área o no? Para la parte de agua y pH, después. Pero para esta parte de orgánica, no. Bueno, fíjense, después tenemos otros modelos de representación, como el modelo de esferas y barras. Este es el modelo que tenemos nosotros ahí en House, en donde tenemos pelotitas, y tenemos los enlaces. Entonces uno va uniendo enlaces, con los enlaces une las pelotitas y arma las moléculas. ¿Ven? Los colores, el código de colores que yo les decía. El hidrógeno es blanco, el oxígeno es rojo, el nitrógeno es celeste, azul, el carbono es negro. Y después hay otro modelo, que es un modelo que muestra un poco más lo que es la molécula real, en 3 dimensiones, que es el modelo espacial. Porque en realidad, a ver, si tuviéramos un microscopio muy potente que nos muestra las moléculas, si miramos una molécula de hidrógeno, no vamos a ver 2 pelotitas unidas por un palito. No existe eso. Vamos a ver 2 esferas que están superpuestas. Incluso no veríamos acá esta línea acá que se ve como que separa las 2 esferas. Veríamos una sola cosa. ¿Se entiende eso? Pero no, bueno, no vamos a hacer este tipo de representación. Después, cuando veamos un tipo de moléculas que son de biomoléculas que son las proteínas, vamos a mirar, sí, un poquito de modelos espaciales para que ustedes entiendan lo que son las estructuras de las proteínas, los niveles estructurales, pero más adelante. Por el momento, nos vamos a manejar con estos modelos de fórmula estructural y después seguramente para febrero ya podemos vernos en el aula, si Dios quiere, y vamos a usar modelos de barras y esferas. Que ustedes, si en su casa tienen plastilina, lo pueden hacer con plastilina de color y escarbadientes. Pueden armar moléculas. ¿Armaron moléculas en la escuela alguna vez? No. ¿Nunca? Nunca. En la primaria. Sí. Lo que yo hacía, ¿sabes lo que hacía yo? ¿Qué hacía? Cuando iba a los cumpleaños, agarraba un chisito y le clavaba los palitos. Y bueno, está. Enlace covalente, así entre un chisito y otro chisito. Nada más que mi intención era armar un hombrecito, no un átomo. O una molécula. Bueno, ya salió la nostalgia de los cumpleaños, de los peloteros. Bueno, ahí estamos. Esperen que esto está más grande. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Sí. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos, ¿ven? Acá tiene un ejemplo importante, una molécula, esto es un aminoácido. Fíjense cómo
acá tenemos un enlace acá, ¿lo ven? Esperen que lo vamos a resaltar. Tenemos acá un enlace, ¿lo ven? Acá hay otro enlace, acá hay otro enlace, otro enlace. Estos enlaces, fíjense, ven que acá hay unos como rayitas comunes, y acá hay unas rayitas punteadas, y acá una rayita que es más gruesa en una punta que en la otra. Sí. Bueno, esas son formas de representar lo mismo, el mismo enlace, es un enlace covalente. Lo que pasa es que uno, a través de ese formato, busca representar la molécula en forma tridimensional. Como no podemos hacer una representación tridimensional en la hoja, porque tenemos 2 dimensiones, entonces, la línea punteada implica un enlace que está hacia allá atrás. La línea que es más gruesa en la punta simboliza un enlace que sale del plano de papel hacia arriba. Nosotros no vamos a hacer hincapié en esa cuestión tridimensional de las moléculas, pero yo se lo quería comentar a esto porque después en algún ejemplo que ustedes trabajen o en la bibliografía van a encontrarse con rayitas que no son las rayitas que dibujamos nosotros, que son punteadas o que son más gruesas de un lado que del otro. Y eso lo que está representando es esto, ¿no? El enlace hacia atrás, hacia abajo del plano o hacia arriba del plano del papel. Son enlaces covalentes como todos los otros. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien, fíjense acá Sí. tenemos otro enlace, acá hay otro enlace, acá hay uno, acá hay 2. ¿Qué pasa acá con este nitrógeno? Tiene un enlace hacia allá y le faltan 2, ¿no? Bueno, cada uno de esos 2 es a uno de estos 2 hidrógenos. ¿Qué pasa con este oxígeno? Necesita establecer 2 enlaces. Acá tiene uno y el otro, y al hidrógeno que tiene acá. ¿Ven? A veces omitimos algunos enlaces que son obvios. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Entonces fíjense, el modelo de esferas, en el modelo de esferas, acá tenemos, con los colores que habíamos dicho, ¿ven? La misma estructura, y acá tenemos el modelo espacial, bueno, que acá lo que no vemos son los enlaces. En el modelo espacial no me doy cuenta qué hay enlazado con qué acá. Lo puedo ir deduciendo, sí, pero no es tan directo. Son distintas maneras que ustedes van a encontrar de ver representadas las cosas. Acá tenemos otra molécula, ¿ven? Y acá vemos algo que es mucho más complejo. ¿Sí? Estos modelos ya son generados con computadora, pero fíjense, se respetan los colores que yo les decía. El blanco es a ver, en este caso, creo que los grisecitos estos son átomos de carbono. No estoy viendo los hidrógenos, pero queríamos... No, son... A ver. Sí, quería mostrarles acá, fíjense, hay un átomo de azufre, ¿lo ven? En amarillo. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Poder darnos cuentas acá es medio un desafío, ¿no? Pero bueno, son modelos que se trabajan con computadora. Nosotros igual, con el modelo que tenemos de bolas y de palitos y esferas, podemos armar moléculas más o menos complejas, pero no una cosa así. Bueno, entonces, ustedes saben que la química orgánica, bueno, habiendo visto todo esto de cómo se unen entre sí los átomos, vamos a centrarnos en lo que es el carbono. ¿Por qué el carbono? Bueno, la química orgánica también se conoce como química del carbono, porque todos los compuestos orgánicos, todos los compuestos que encontramos en los seres vivos, tienen carbono, están basados en la capacidad que tiene
el carbono, no solo para formar enlaces simples, dobles o triples, sino la capacidad que tiene de unirse con otro carbono y formar cadenas, o de incluso establecer uniones con otros átomos pequeños, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, que son justamente los bioelementos primarios, ¿no? Bien, de ahí la importancia del carbono. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo el carbono forma los compuestos? Y bueno, el carbono forma los compuestos justamente cuando se une con otros átomos de carbono y cuando se une con los otros bioelementos. Ahora, hay distintas formas en que un átomo de carbono se puede unir con otro, y distintas formas en que un átomo de carbono se puede unir con los otros bioelementos primarios. Bueno, por ejemplo, si un átomo de carbono se une con un hidrógeno, ¿ven? Lo hace a través de un enlace covalente sencillo, ¿sí? Como habíamos representado hace un ratito. Si lo hace con un oxígeno, fíjense que hay dos maneras de unirse con un oxígeno. Puede ser a través de un enlace covalente simple o de un enlace covalente doble. ¿Se entiende esto? Lo propio para el nitrógeno. Y fíjense una cosa, siempre salen 4 rayitas del carbono, 2 rayitas del oxígeno y una del hidrógeno. Fíjense acá el ejemplo con el nitrógeno. Acá el carbono se une al nitrógeno a través de un enlace simple. Entonces me quedan 3 enlaces para el carbono que están libres, que se une con otra cosa. Siempre el enlace está establecido con algo, acá no está representado con qué, pero siempre, no puedo dibujar un enlace y no poner nada en el extremo. Siempre hay un átomo ahí. Acá el nitrógeno le faltan 2, y si fuera que se une a través de un doble enlace carbono-nitrógeno, bueno, me sobra un enlace para el nitrógeno y 2 para el carbono, ¿ven? Y después acá tenemos 3 formas distintas, ahí va, tenemos acá 3 formas distintas de unión entre 2 átomos de carbono, que puede ser a través de un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. ¿Se entiende esto? Sí, ¿quién iba a preguntar algo? No, yo te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso del carbono con el hidrógeno, ¿no puede haber un triple enlace? No, porque si el hidrógeno solo puede establecer un solo enlace. Ah, ¿vos me decís de este lado? Claro. Ah, bueno, de ese lado los enlaces adoptan la forma que quieran. Ah. Sí, sí, sí. Ahí estamos solo representando, explicando lo que pasa en el enlace que está en rojo. Los otros pueden ser, acá por ejemplo, fíjate, acá puede haber un hidrógeno. Acá puede haber 2 hidrógenos. Acá puede haber 3 hidrógenos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. El tema es que el átomo de carbono tiene la capacidad, ¿sí?, no solo de formar cadenas, como vemos acá, sino también de formar cadenas que son cíclicas, de formar como anillos. Eso es muy importante porque le da a las moléculas orgánicas una gran diversidad. Acá tenemos el más sencillo, que es el metano. Todos estas moléculas orgánicas que solo tienen carbono e hidrógeno se conocen como hidrocarburos. ¿Sí? Si solo tienen carbono e hidrógeno se llaman hidrocarburos. Famosa nafta. Claro. La nafta es una mezcla de hidrocarburos. Exacto. Con algunos aditivos, tiene otras cositas, no son solo hidrocarburos. Pero en gran medida. Fíjense, acá tenemos 2 átomos de carbono unidos entre sí, y el resto a los hidrógenos. Acá tenemos 6 átomos de carbono, pero fíjense que acá hay 6 unidos en forma lineal, y acá hay 6 unidos en forma cíclica, ¿sí? Fíjense cómo acá
no se muestra el enlace carbono-hidrógeno. Se sabe que está, pero no se muestra, porque sería complicar la representación. Yo sé que cada carbono, acá, si yo lo tuviera que dibujar, cada carbono estaría unido a 2 átomos de hidrógeno, así, ¿se entiende? Si yo no dibujara esto. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Incluso yo puedo hacerlo más sencillo todavía. Si yo dibujo esto, así, yo sé que tengo, cuando ustedes ven dos líneas que forman un ángulo y no hay, esperen que está muy chiquito, no van a ver nada. Esperen. Si yo tengo dos líneas así, que forman un ángulo, ¿sí? Y no hay nada ahí, acá hay átomos de carbono. Y si no hay otro átomo unido a ellos, te van a decir, ay, mira, pero este carbono tiene 2 enlaces nada más. Y los otros 2, bueno, cuando pasa eso, los enlaces que le falta formar son enlaces a hidrógenos. Eso es por convención. ¿Se entiende? Entonces fíjense, esto que dibujamos acá es lo mismo que dibujar esto. No se dibujan los puntos así, directamente se hace el hexágono, y ahí tenemos el compuesto ciclohexano, ¿ven? Esto es una representación más simplificada de este compuesto. ¿Se entiende? Esto yo lo quiero explicar porque después cuando vayamos a las moléculas nos vamos a encontrar con una gran diversidad de formatos de representación. Y tenemos que saber entender qué es lo que está siendo representado. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que los hidrocarburos eran los más sencillos, donde solo tenemos carbono e hidrógeno. Ahora se van a sumar otros átomos. Entonces, cuando se suma el oxígeno, tenemos lo que llamamos grupos funcionales oxigenados. Hay distintas formas en que se puede unir el oxígeno al carbono, al hidrógeno, pero siempre 2 enlaces, porque el oxígeno dijimos que puede formar 2 enlaces covalentes. Entonces, vamos a agrandar esto un poquito, tenemos los grupos funcionales oxigenados, ¿ven? En donde el oxígeno se une al carbono y a un hidrógeno. Esta R, ¿ustedes ven acá que dice R? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ¿qué significa esa R? No hay ningún elemento. Esa R es como un comodín. Representa una molécula orgánica, cualquiera. En este caso me está diciendo que el oxígeno se une a un carbono de una molécula orgánica. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si yo en una molécula veo un carbono que está unido a un oxígeno y ese oxígeno a un hidrógeno, como tenemos ahí, esa función química se llama alcohol. Eso forma un arreglo especial de átomos que yo denomino alcohol. O le digo grupo funcional alcohol. Los distintos compuestos orgánicos se diferencian según los grupos funcionales que representan. Los grupos funcionales son precisamente arreglos de átomos que yo encuentro en una molécula. Y que le da determinadas características químicas al compuesto. Ahora, si yo, por ejemplo, en una molécula orgánica encuentro un carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno y a su vez está unido a un hidrógeno, tengo lo que conozco como grupo funcional aldehído. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podés repetir, por favor? Sí. Sí, fíjate. Fíjate el oxígeno que vos tenés
acá. Están distintos contextos, ¿no? En el de arriba está unido por un simple enlace a un carbono y por un simple enlace a un hidrógeno. Y acá abajo está unido con un doble enlace a un carbono que a su vez está unido a un hidrógeno. ¿Ves? Son distintas estructuras, ¿no? Si en una molécula yo encuentro esta estructura, este grupo funcional se llama aldehído. Si encuentro esto, este grupo se llama alcohol. ¿Está? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, una cosita que yo no les describí, que lo podemos ver acá, por ejemplo, es que yo puedo clasificar los carbonos en función de su posición dentro de la molécula. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense. Cuando un carbono está unido a un solo carbono, yo digo que es un carbono primario. Si un carbono está unido a dos carbonos, ¿ven? Como este caso, es un carbono secundario. ¿Sí? Un carbono que está unido a 3 átomos de carbono es un carbono terciario. ¿Estamos de acuerdo? Carbonos primarios, secundarios y terciarios. La clasificación se da en función de a cuántos carbonos está unido, y en base a eso yo digo, es primario, es secundario, es terciario. Fíjense, los primarios siempre están en los extremos de la molécula. ¿Se entiende? Entonces sería que los dos extremos son primarios y todos los 4 que están en el medio son secundarios. Y bueno, eso depende de la molécula. En este caso sí, pero vos tenés moléculas. En ese caso sería. Claro, vos tenés moléculas donde adentro vas a encontrar secundario, terciario. Y es más, moléculas que tienen muchos extremos. Depende de la cantidad de carbono que esté unido. Claro, y hay moléculas que tienen muchos extremos. Mirá, si yo agarro, vamos a hacer una modificación sobre esta misma molécula. Si acá hubiera mirá. Si esto fuera, si esto fuera otro carbono, ¿sí? Y yo acá tengo otro carbono, y otro carbono, y otro carbono acá, Fíjate que tenés 1, 2, 3, 4 extremos tiene esta molécula. Y acá tiene un carbono terciario, ¿sí? Esto es un carbono terciario, este es un carbono secundario, este es un carbono terciario, ¿ves? Y este es un carbono primario. ¿Se entiende? Sí, sí. Depende de a cuántos carbonos está unido. Bien. Profe, entonces, por ejemplo, el anterior gráfico. Si puedo hablar un segundo. Ahí. El ciclohexano se dice. Ciclohexano. ¿No? Ciclohexano. ¿Son todos secundarios ahí? Son todos secundarios. Son todos carbonos secundarios. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener grupos funcionales con oxígeno, grupos funcionales con nitrógeno, y grupos funcionales que van a tener las dos cosas. Entonces vamos con los grupos funcionales oxigenados. En el grupo funcional oxigenado, yo tengo el carbono unido a un oxígeno. A ver, antes de pasar a esto, vamos a hacer una cosa. Acuérdense, yo voy a tener el carbono que tiene que tener 4 enlaces, que puede estar así, puede estar así, o puede estar así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y por otro lado, tenemos el oxígeno, que puede estar así, o que puede estar así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y el hidrógeno, que solo puede estar así. Entonces vamos a armar
moléculas que solo puedan tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver qué arreglos de átomos podemos hacer. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de carbono, que es así, y le uno un oxígeno, de los dos oxígenos solo puedo unirle este, porque este tiene un doble enlace, y acá no hay ningún doble enlace, ¿no? Entonces le uno así. ¿Y con qué completo? Acá vamos a completar con un hidrógeno. ¿Lo ven? Sí. Bueno, este grupo funcional, si aparece una molécula, se llama alcohol. Ahora, si yo hubiera dibujado este otro carbono, así. Acá un hidrógeno no puede ir, porque hay un doble enlace, pero sí puedo poner un oxígeno, ¿no? Sí. Bien. ¿Acá qué puede haber? Y puede haber otros carbonos, o puede haber hidrógenos, ¿no? O oxígenos. Supongamos que yo pongo acá un hidrógeno. Si yo acá pongo un hidrógeno, estoy haciendo que esto sea un carbono primario, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Cuando yo tengo un doble enlace a un oxígeno en un carbono primario, y acá hay un hidrógeno, esto se llama aldehído. No se Ahora, completa con nada. Ahí abajo. no, es que estamos viendo las estructuras. Después vamos a ver esto en el contexto de moléculas reales. Estamos viendo las partes, como si estuviéramos estudiando por un lado el brazo, por un lado la pierna, por un lado la oreja, y después lo vamos a ver en el contexto de un individuo, ¿sí? Ahora fíjate, si vos tenés un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno, igual que acá, pero en vez de un hidrógeno, acá hay otro carbono, y acá hay otro carbono, que a su vez están unidos a lo que corresponda, es decir, que acá tengo un carbono secundario, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Si este grupo carbono-oxígeno doble enlace está en un carbono secundario, esto se llama cetona. Y acá les voy a comentar algo que es importante. Este grupo así, cuando yo lo encuentro en una molécula, ¿sí? Que es igual a este, ¿ven? El carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Eso recibe el nombre, ese arreglo de átomos, recibe el nombre de carbonilo. Lo vamos a encontrar en muchos grupos funcionales distintos, porque depende del contexto en el que se encuentra. Fíjense, acá el carbonilo está unido a un hidrógeno. El carbono del carbonilo es un carbono primario. Acá, el carbono del carbonilo es un carbono secundario. Por lo tanto, esto es una cetona. Acá, el carbono del carbonilo es un carbono primario. Por lo tanto, esto es un aldehído. Es muy importante que ustedes miren el contexto de los átomos. El contexto en que se encuentra el átomo. ¿Está? ¿Se entiende? Ahí de fondo se ve en el pizarrón una señora vestida ahí, mi nena estuvo dibujando. No crean que yo estoy haciendo diseño de moda ni nada de eso. Bien. Todavía se ve la pantalla. ¿Cómo? Ah, estoy compartiendo. Bueno, si ponen mi video van a ver que justo me moví y se ve atrás una señora ahí dibujada. Bueno. Vamos a continuar. Ahora,
Fíjense, yo podría tener el carbonilo, ¿lo ven acá el carbonilo? ¿Sí? Sí. Sí. Y acá puedo tener, en vez de otro carbono, como pasa acá, otro oxígeno. A su vez este oxígeno necesita estar unido a otra cosa. Bueno, un hidrógeno, ponemos. Entonces acá, cuando el carbonilo cuando el carbonilo está unido a lo que llamo hidroxilo, el grupo OH, ¿se acuerdan que le llamábamos oxidrilo al OH en química inorgánica? ¿Se acuerdan Sí. del oxidrilo, el OH? Bueno, acá el OH va a ser un hidroxilo. ¿Sí? ¿Ven? Cuando está unido a esto, Como un hidróxido. claro, como si fuera un hidróxido, ¿eh? Cuando tenemos eso, esto se llama ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ahora, yo podría haber tenido el carbono, así, el carbonilo, unido al oxígeno, y acá en vez de otro hidrógeno puede haber otro carbono. ¿Sí? Cuando pasa eso, este grupo se llama éster. ¿Se ve la diferencia? En vez de un hidrógeno, acá hay un carbono. ¿Ven que hay distintos contextos en que encontramos el carbonilo? ¿Se entiende? Sí. Después, yo podría haber tenido un carbono unido a un oxígeno, y este oxígeno a otro carbono. Pero fíjense, no tengo un carbonilo acá, como acá también tengo un oxígeno unido entre dos carbonos, ¿lo ven? Pero acá está entre dos carbonos en donde no hay un carbonilo. Esto se llama éter. ¿Sí? ¿Están mudos, callados? ¿Qué pasó? Cuesta, profe, cuesta acordarse de todo eso. Los nombres que no los asusten, es una cuestión muy visual, chicos, de darse cuenta del contexto. Fíjense que acá tienen el mismo un oxígeno unido a dos carbonos, pero el carbono este no es igual que este, ¿lo ven? Estos no son iguales. Claro. Son distintas combinaciones.
El de ácido carboxílico sería lo mismo que que el carbonilo con el alcohol. Un carbonilo con un grupo, sí, ponele, con un hidroxilo le decimos. Alcohol es el grupo funcional. Alcohol le llamamos al grupo funcional. De acá tenés el OH. Bien. ¿Estamos ahí de acuerdo con esos grupos funcionales? Sí. Bien. Vamos a poner un título a esto porque después cuando les pase la copia no van a saber qué estuvimos haciendo. ¿Sí? Tenemos los grupos funcionales oxigenados. ¿Está? Bien. José. Sí. El ácido carboxílico sería el OH. No, el ácido carboxílico es el grupo funcional que está formado por un carbonilo cuyo carbono está unido a un hidroxilo. Todo esto es el ácido carboxílico. Se llama función ácido carboxílico, función alcohol, función aldehído, función cetona, función éster, función éter. ¿Sí? A ver, hay una cuestión también importante. Hay moléculas que tienen una única función orgánica. Hay moléculas que tienen más de una función orgánica. Vos en una misma molécula podés encontrar un ácido carboxílico, un alcohol, un aldehído y un amino. Entonces, todo está en que vos sepas identificar en esa molécula esos grupos funcionales. ¿Sí? A eso apuntamos por el momento. Bien, vamos a borrar. Vamos a pasar al nitrógeno. Bueno, ¿qué habíamos dicho del nitrógeno? Ah, esperen que hay un mensaje en el chat, que no lo vi, perdón. Sí, poner R es lo mismo que poner C. Yo pongo carbono así en la explicación para que ustedes lo entiendan, pero en los libros se usa R generalmente, que es una cadena de carbonos, un radical en realidad, por eso es R. Bueno, ¿qué pasa con el nitrógeno? Nosotros dijimos que, bueno, el carbono podría estar nuevamente en tres formas, así, así, o así, ¿no? Tenemos el nitrógeno, que también puede estar en tres formas, y tenemos el hidrógeno, que solo puede estar así. Entonces vamos a ver ahora los grupos funcionales que se pueden formar con estas configuraciones. Bueno, en principio, si vos tenés un carbono común unido a un nitrógeno, así, esto se llama amina, o grupo amino. Cuando el nitrógeno está unido, perdón, cuando el nitrógeno sí está unido a un solo carbono, es una amina primaria. Cuando el nitrógeno esperen que le dibujé un hidrógeno de más. Esperen un poquito. Ahí está.
¿Ven? Cuando el nitrógeno está unido a otro carbono, o sea, a dos carbonos, es una amina secundaria. Y cuando el nitrógeno está unido a tres carbonos, es una amina terciaria. En algunas estructuras, ustedes van a ver, van a encontrar esto con 4 carbonos. Y una carga... ¿Cómo? No se ve el último. A mí me tapa el margen. No sé si el resto. Bueno, esperen que lo voy a dibujar allá arriba. Estas son las aminas más comunes que nosotros vamos a ver. Después, en alguna bibliografía, ustedes pueden encontrarse con el nitrógeno unido a 4 carbonos. Van a decir, ay, pero el nitrógeno tiene 3 enlaces nada más. Bueno, está unido a 4 carbonos, pero tiene una carga positiva. Esto es una amina cuaternaria. No es común, no lo vamos a ver nosotros en los compuestos que vamos a estudiar. Yo se lo menciono por si ustedes lo ven en los libros, ustedes van a decir, ah, el profesor me mintió, me dijo que eran 3 enlaces nada más. Bueno, no, si hay un cuarto enlace, tiene una carga positiva el nitrógeno. ¿Está? Y eso se llama amina cuaternaria. Después podemos tener un carbono con un doble enlace al oxígeno, y acá un nitrógeno, que puede estar unido a otro carbono o a hidrógenos. ¿Sí? Este grupo se llama amida. ¿Sí? Entonces fíjense, no solamente basta con identificar el carbonilo, sino que hay que ver a qué está unido ese carbonilo. ¿Se entiende? ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, estos son los grupos funcionales que vamos a ver nosotros. Después van a aparecer algunos otros, lo vamos a ir viendo en el momento. No se preocupen. Son los grupos funcionales nitrogenados. Bien. Acá los tienen a todos ellos. Esperen que les comparto. Ahí está. ¿Ven? Tenemos lo que vimos recién, ¿no? El alcohol, el aldehído, el acetón, el ácido carboxílico, el grupo amino. El grupo amido faltaría marcar acá porque acá están marcados los más importantes, ¿no? El grupo amido o amida, que vimos recién, el grupo éster, el grupo éter. Después hay algunos otros que vamos a ir viéndolos a medida que desarrollamos el tema. El disulfuro, el fosfato. ¿Ven lo que yo le decía al fósforo? Que acá salen 5 enlaces. Bien, estos son los grupos funcionales más comunes. Ahí recuadrados tienen los que yo considero más relevantes para lo que vamos a hacer ahora en lo inmediato. Y que ustedes tienen que aprender a reconocer en el contexto de las moléculas que vamos a estudiar.
Por ejemplo, fíjense, ahí tenemos 4 moléculas, representadas en forma semidesarrollada. Ven que algunos enlaces no están escritos. Entonces, yo tengo que ver, ¿qué grupos funcionales hay presentes acá? Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a la primera. Yo acá ya identifico un carbonilo, ¿no? ¿Lo ven? Ahora, ¿en qué contexto está este carbonilo? Bueno, este carbono es un carbono primario. Está unido solo a este otro carbono, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y está unido a un hidrógeno. Sí, entonces, yo, sin temor a equivocarme, puedo decir que este grupo funcional es un aldehído. ¿Sí? Acá también tengo un carbonilo. Y acá hay otro. Pero este carbonilo no está unido a un hidrógeno, está unido a un hidroxilo. ¿Lo ven? Cuando yo tenía Es el... un ácido carboxílico. Claro. Entonces cuando yo tengo el carbonilo unido al hidroxilo, le llamo ácido carboxílico. Y este también, ¿ven? Es igual. Es un ácido carboxílico. ¿Muchos saben lo que hacen? A esto le ponen alcohol. A esto. Está mal, no es un alcohol. Es un hidroxilo que está unido a otra cosa. Si este carbono no hubiera estado unido con un doble enlace al oxígeno, si hubiera sido un carbono común, con hidrógeno nada más, ahí sí hubiera sido un alcohol. ¿Se entiende? Por eso, Sí. repito, hay que ver el contexto en el que se encuentran, ver los átomos inmediatos, a qué están unidos. ¿Está? Fíjense que acá abajo volvemos a tener un carbonilo. Pero en este caso, este carbonilo está unido a un oxígeno que está unido a otro carbono. ¿Sí? Tengo ese arreglo de átomos, ¿ven? Esto es un éster. ¿Se entiende? Sí. Fíjense acá, tengo un carbono unido a un nitrógeno que está unido a 2 hidrógenos, ¿sí? Acá lo que tengo es una amina. Y una amina primaria. ¿Por qué primaria? Porque está unida a un solo carbono. Porque está unida a un solo carbono. Ojo con eso, porque a veces algunos se confunden y piensan que las aminas son primarias o secundarias dependiendo de si el carbono en donde están son primarios o secundarios. No. Porque ahí es, fíjate, la amina, el nitrógeno de la amina está unido a un carbono secundario, pero eso no la hace secundaria. Ella es una amina primaria porque está unida a un solo carbono. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, después tenemos acá un grupo funcional, bueno, que yo no se lo había mostrado, que es el grupo sulfidrilo. Sulfidrilo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bueno.
¿Qué tenemos acá ahora? A ver, fíjense. Ah, es la misma de recién, esperen que cambie. Acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, a ver. Acá tenemos carbonos e hidrógenos nada más. Pero en vez de un enlace simple, acá hay un enlace doble. ¿Ven? Un enlace doble. ¿Mm? Ese enlace doble, nosotros lo podemos marcar como un alqueno. Estaba en la tablita, yo no se los mencioné, pero cuando tenemos un enlace doble es un alqueno, cuando tenemos un enlace triple es un alquino. ¿Sí? Bueno. Me interesa que veamos esto. Acá tenemos otra vez un carbonilo, acá también hay un carbonilo. Pero fíjense el contexto de ambos carbonilos. Este carbonilo está unido a un nitrógeno, que a su vez está unido a otras cosas. Entonces, cuando el carbonilo está unido a un nitrógeno, ¿sí? Yo tengo una amida. Este carbonilo es distinto, está unido a dos carbonos, o sea, es un carbonilo en un carbono secundario que está unido a dos carbonos que no tienen ni nitrógenos ni oxígenos. Entonces, a este grupo funcional así, yo lo llamo cetona. Y acá, fíjense, tenemos un hidroxilo acá tenemos otro, acá tenemos otro, y están unidos a carbonos que no están unidos a su vez a otros oxígenos u otros nitrógenos. Entonces, los tres son alcoholes. Este alcohol, como está en un carbono primario, yo puedo decir que es un alcohol primario. Este alcohol en un carbono secundario, yo puedo decir que es un alcohol secundario. Y este alcohol vuelve a ser un alcohol primario, porque está en un carbono primario. ¿Sí? Bueno, tranqui con esto porque todavía nos falta practicar un montón. Estamos haciendo una primera aproximación a la identificación de grupos funcionales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a guardar esto, borro y después se los paso por el chat. Fíjense, acá tenemos moléculas biológicas, tenemos biomoléculas. Como ven, son cadenas de carbono en donde yo voy a poder encontrar diferentes grupos funcionales. Bueno, la idea justamente es esa, que dada una molécula orgánica, más o menos compleja, yo puedo identificar en esa molécula la presencia de determinados grupos funcionales. A eso vamos a apuntar. Yo quiero acá que presten atención a una cosita. Fíjense cómo está representado acá. Esto, COOH, COOH es justamente un grupo ácido carboxílico. Piensen que COOH sería el carbono unido a un oxígeno y unido a un OH, ¿no? COOH. Está en forma semidesarrollada, en forma más condensada, ¿no? ¿Se entiende eso? Cuando ustedes lean COOH es ácido carboxílico. Por ejemplo, CHO en un extremo de una molécula es un aldehído.
Bueno, esto, repito, lo explico porque a veces en la bibliografía van a encontrar las cosas representadas así. Ustedes tienen que saber interpretarlas. Bien, acá tenemos, fíjense, las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Tenemos los azúcares de los ácidos nucleicos. Ven grupos alcohol acá. Tenemos muchos grupos nitrogenados. Acá tenemos grupos alcohol en el glicerol. Acá tenemos una amina cuaternaria, ¿se acuerdan que se la mencioné hace un ratito? Bueno, nuestra idea es, frente a una molécula, identificar los grupos funcionales. Bien, acá tenemos otra molécula. Esta molécula es importante, se llama ATP, adenosín trifosfato. ¿Lo conocen? No. Sí, ¿Cómo que no? Chechi se lo tiene que haber mencionado, chicos. sí, sí lo hizo. Sí, lo dimos un montón de veces. Sí, esa es la No, moneda energética del cuerpo. La moneda energética. Esto es una base nitrogenada. Esto es un azúcar. La base con el azúcar forma un nucleósido. Y si tiene fosfatos, es un nucleósido fosfato o un nucleótido. Eso lo vamos a ver después cuando veamos ácidos nucleicos, así que quédense tranquilos. Pero ven que uno a primera vista se asusta, pero después ve que si uno va dividiendo por partes la cosa, puede estudiarla y no se hace tan complejo. Bueno, esto ya se los mostré. Ahí tenemos distintos grupos, distintas moléculas orgánicas en donde vamos a identificar grupos funcionales. Yo les voy a pasar esta presentación y yo lo que les voy a pedir es que ustedes traten de identificar un par de grupos funcionales en estas moléculas que están a lo último. Ahí tenemos el colesterol. Ahí tenemos la... ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¡Cric, cric! Esto es clorofila. ¿Se acuerdan cuando ponían la hojita en el frasco con alcohol, se ponía verde? ¿No lo hicieron nunca en la escuela eso? No. ¿Nunca? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Yo les voy a pasar ahora esta presentación para que ustedes la tengan. Les paso las capturas de pantalla de la clase de hoy. Ustedes repasen el tema, fíjense ahí a lo último de la presentación tienen para hacer algunos ejercicios, pueden repetir los ejercicios que hicimos y comparar a ver si lo hicieron bien. Y la próxima clase, lo que vamos a hacer es una clase de problemas justamente identificando grupos funcionales. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Pues puedes pasar también el del jueves. Porque Sí, creo sí, que no lo les paso todo, les paso todo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, chicos, vamos a dejar de grabar.